ejemplo, en algún momentito que Adán hubiese querido sacar ese potencial, nunca se hubiera multiplicado, nunca se hubiera fructificado. ¿Dice amén? Amén. Denle un aplauso al Señor. Ahí miren lo que le dice el apóstol Pablo. Cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado a los pies, cojo de nacimiento que jamás habían dado. Pero miren lo que hizo Pablo. Esto lloraba a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía, ¿qué cosa? Fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Saltó y anduvo. ¿Qué hizo Pablo? El apóstol Pablo, al mirar la fe, al mirar el potencial que hizo, le ordenó que se levantara. Cuando Pablo lo miró y lo vio ahí, le dijo: pero ¿cómo? Si yo estoy viendo el potencial que está en ti. Cuando miró el potencial, le dijo: es tiempo de que te levantes y empieces a caminar. ¿Y qué hizo aquel hombre cuando Pablo le ordenó que se levantara? Creyó y se levantó y empezó a saltar y empezó a caminar. Dice amén. Amén. ¿Han escuchado la historia del cojo del templo de la Hermosa? Hay muchos que necesitan una manita y se la podemos dar. Pero ya una vez caminando y andando, tienes que seguir usando ese potencial. Dice la Biblia que Pedro y Juan subían al templo de la Hermosa y había un cojo ahí, y que se acercó a Pedro y le dijo que le diera una limosna. Y dice que Pedro se le acercó y se le quedó mirando. Yo imagino que Pedro miraba feo, hermano. Yo imagino que Pedro asustaba cuando miraba, ¿verdad? Se le queda mirando, ¿no? Dijo: ¿le mocho la oreja, señor, o el buchi? No, se le queda mirando. Y dice que le tomó de la mano y le dijo: no tengo oro ni tengo plata, pero lo que tengo te doy. Levántate en el nombre de Jesús. Y lo levantó y empezó a caminar y empezó a avanzar y empezó a glorificar a Dios. Tuvo que echarle una mano para levantarlo, pero aquel hombre creyó a la orden de Dios. Cuando Dios te ordena algo, tienes que creerlo. Si Dios te dice: es tiempo de que te levantes a predicar, es tiempo que te levantes a abrir tu célula, es tiempo que te levantes a hablarle a tu familia de Cristo, tienes que creerlo, porque Dios ya te dio el potencial para hacerlo. Cuando Dios te ordene que abras te abras puertas por ti mismo en el trabajo. Fíjense, una ocasión, un muchacho se llama Alejandro, de la iglesia del Pastor Hermes, me dijo: pastor, ¿cuándo me visita? Tengo ganas de platicar algo con usted y me gustaría que me visitara. Y fui a visitarlo. Él trabaja en una estética, cortando cabello. Y me dijo: ¿quiere que le corte el cabello? Sí, me estaba cortando el cabello. Y estábamos platicando. Terminamos, se sentó, estaba con su mamá, su hermana, él, y estábamos platicando. Y le dije: ¿cómo está tu trabajo? Me dijo: ha bajado bastante. Dice: nada más trabajó 2 días. Y le dije: pero tú tienes la capacidad de abrirte tu propio negocio y tu propio trabajo. Empieza aquí mismo, en tu casa. Y yo empecé a platicar con él. Y escuche eso: a la siguiente semana se dio de baja en su trabajo, muchacho. Y créame, ahorita no le alcanza el tiempo para la cantidad de clientes que tiene para cortarle el cabello con su propia casa. ¿Qué hizo Dios ese día? Le dijo: no tienes por qué estar sufriendo que estás escasez, teniendo ese potencial que está en ti. Empieza a creer a Dios y levántate. Abre tu propio negocio, porque tu Dios te ha dado el potencial. Ahí está nuestro hermano Canchán. ¿Por qué cree que él tiene su propio trabajo también? Porque sabe que Dios le ha dado capacidad, sabe que Dios le ha dado un potencial. Nuestra hermana Gaby tiene su propio trabajo porque ella ha creído que tiene su potencial. Nuestro hermano Daniel, nuestra hermana Rosalba, nuestro hermano Gustavo, la hermana Norma. ¿Por qué cree que ellos no dependen de ninguna
compañía, porque le han creído a Dios que pueden sacar adelante su potencial y no depender de nadie. Hermano, es tiempo de que saques tu potencial que Dios te ha dado. Déjate fluir en el nombre de Jesús. Dios puede hacer cosas maravillosas. Dios puede levantarte grandemente. ¿Eres hijo de Dios o no eres hijo de Dios? Tú eres hijo de Dios, tú eres partícipe de la naturaleza de Dios y tú tienes la capacidad de hacer mejor las cosas que la gente que no tiene a Dios. Tú tienes la capacidad de expanderte más que aún los que no conocen a Dios, ¿no? Porque tú tienes la naturaleza de Dios en ti. Participas del potencial de Dios. Créele a Dios en el nombre de Jesús. Dos, segunda cosa para sacar nuestro potencial, decídete hacerlo. En Hechos capítulo 14, versículo 10, mire, dice a gran voz, levántate derecho sobre tus pies. ¿Y qué hizo él? Y él saltó y anduvo. ¿Qué tuvo que hacer? Decidirse hacerlo. Porque lo primero que Dios hace es ordenarte, por lo que le dijo a Adán y Eva, fructificar y llenar y sojuzgar la tierra. Lo que le dijo a Gedeón, ve con esa tu fuerza. Lo que le dijo Pablo al paralítico, a gran voz, ponte sobre tus pies, levántate. Pero escuche, solo era una ordenanza. De ellos dependían el querer hacerlo o no hacerlo. ¿Me entiendes? O sea que de nada sirve que Dios venga y te diga, tú tienes el potencial en ti, si no decides hacerlo. Dice amén. Amén. De nada sirve. Posiblemente tú ya te diste cuenta que Dios te ha dotado con ese potencial y que tienes capacidad, pero no te has decidido a hacerlo. Lo que le pasó a ese muchacho todavía no se decidía. Él sabía y era muy hábil, hermano, para cortar cabello, muy hábil, pero no se decidía. Había un poco de temor, qué sé yo, incredulidad, no sé qué había lo que detenía. Cuando se decidió hacerlo, la última vez que me lo encontré con el pastor me dice, si supiera la libertad de tiempo que hoy tengo, viera qué bien me siento, menos frustrado, Dios me bendice, me siento muy gozoso, pongo música cristiana, mientras las personas están esperando que yo les corte el cabello, les pongo testimonios, y no, y ahí empiezan a aceptar a Cristo. Tiene su televisión, le ponen testimonio, y ahorita, ponte a ver la tele ahí. ¿Y quién le va a decir? Nada, nadie le dice nada. Y eso es la bendición que tenemos cuando decidimos hacerlo. Dice amén. Entonces este hombre dice, podemos creer en lo que Dios podemos creer que lo que Dios me está ordenando es correcto, aún reconocer que tenemos la capacidad, pero si usted no se decide a levantarse y caminar al Señor, estará rehusando a sacar y usar el potencial que Dios le dio. Déjeme explicarle esto. Si Dios te ordena y te dice, levántate, es tiempo que te levantes, pero usted no decide hacerlo, ¿sabe lo que está haciendo? Usted mismo está rehusando a dejar fluir el potencial que Dios le dio. Usted mismo le está cerrando la válvula al potencial, porque está rehusando hacer lo que Dios le está ordenando que haga. Y así nos pasa muchas veces. Sabemos que podemos hacer cosas grandes, sabemos que podemos triunfar, sabemos que podemos desarrollarnos. Experiméntelo, créalo en el nombre de Jesús. Empiece a usar su potencial. Hay áreas en su vida específicas. Yo no lo conozco completamente, pero usted mismo sabe todas sus habilidades, todos sus talentos. Y en cada de uno de ellos va a fluir usted con potencial. Empiece a hacerlo y de mí se va a acordar. Amén. Que va a tener grandes resultados. ¿Dice amén? Amén. Espérenme un poquito, Aleluya, gloria a Dios. Si no decidimos hacerlo, nos estaremos atando a nosotros mismos a un destino estéril. No habrá frutos ni multiplicaciones para Dios. Por consiguiente, seremos imposibilitados siempre. ¿Qué haya pasado con ese hombre? Dice
En Listra estaba sentado, ¿qué? Imposibilitado de los pies. Pero vino Dios a traer al apóstol Pablo y le ordenó y le dijo: es tiempo de levantarte. ¿Qué haya pasado si él hubiese rehusado hacer eso? Un hombre imposibilitado toda su vida. ¿Iba a ser culpa de Dios? No iba a ser culpa de Dios. No podemos vivir una vida imposibilitada. La vida imposibilitada es una vida estéril. No da fruto, no hay multiplicación. No establece el reino de Dios, no cumple propósito. No llega a ninguna meta. Pasa desapercibido por la vida. ¿Por qué? Porque nunca quiso creerle a Dios